Hola, amigos. Soy David y hoy quiero que me acompañen en la revisión de un caso terrible que realmente nos hace reflexionar. Antes de entrar en la historia, quiero disculparme por mi inglés, ya que no soy hablante nativo, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que puedan entenderme. Agradezco mucho su paciencia. Ahora, imagina esa mañana fatídica. Judy se despertó y sintió un escalofrío, como si el aire estuviera pesado, y decidió preguntar si había alguien vivo en esa casa. Cuando entró a la casa de su hermana Linda Slayton el 4 de septiembre, todo parecía normal, pero algo en el ambiente le hizo pensar que esa mañana era diferente. Judy visitaba a sus sobrinos con frecuencia, y siempre comenzaba su día con una taza de café caliente junto a conversaciones amenas con Linda. ¿Dónde están esos pequeños holgazanes?, sonrió Judy mientras asomaba la cabeza por la puerta del cuarto de sus sobrinos, que, a esa hora, se frotaban los ojos, todavía aturdidos. Para su sorpresa, se dio cuenta de que Linda seguía en la cama, algo inusual, porque siempre se levantaba antes que los niños para prepararlos para la escuela. Al salir de la casa, Judy notó que la ventana de la habitación de su hermana estaba completamente abierta y uno de los cortinones faltaba. Es raro. ¿Por qué mis sobrinos no están en la escuela aún? ¿Estará enferma su madre?, se preguntaba, inquieta, mientras se dirigía directamente hacia la habitación de Linda. Linda Slayton, necesito verte, llamó Judy, golpeando la puerta con ansiedad, pero no obtuvo respuesta. En un instante, lo que vio le hizo caer el corazón. El cuerpo de su hermana yacía inerte sobre la cama, con la cabeza colgando casi al suelo, medio vestida y un alambre de percha apretado alrededor de su cuello. No parecía haber signos de lucha. El armario estaba abierto, pero todo lo demás en la habitación se veía normal. Las cosas de Linda estaban en su lugar, lo que hacía que la situación fuera aún más aterradora. Al ver a su hermana allí, Judy lanzó un grito desgarrador que resonó en toda la casa, llamando la atención del conserje que estaba afuera y que inmediatamente contactó a la policía. Cuando los agentes llegaron, pidieron que los niños salieran de la casa que, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una escena del crimen. Jeff, el mayor, logró pasar frente a la habitación de su madre sin mirar, pero Tim, en un momento de curiosidad, se asomó y fue testigo de la tragedia. Su madre estaba muerta. Luego, los policías enviaron a los niños a casa de sus abuelos durante el tiempo que durara la investigación. Aquella mañana fatídica marcó el inicio de una historia oscura y misteriosa que cambiaría sus vidas para siempre. Linda Slayton nació en un día primaveral, el 8 de marzo de 1950, con el sueño de formar una gran y feliz familia. Sin embargo, su destino no se forjó como ella había imaginado. A los 19 años, Linda se casó con Frank Slayton y ya era madre de un niño, Jeffrey, 3 años antes de su boda. Al año siguiente, nació su segundo hijo, Timothy, y solo un año después, logró convencer a Frank para que se convirtieran en una familia. Pero, lamentablemente, ese matrimonio no fue lo que Linda esperaba. Frank se mostró como un hombre cruel que, tras convertirse en esposo y padre, defraudó a su familia con arrebatos de ira que caían regularmente sobre su esposa y sus 2 hijos. Jeff y Tim vivieron en un ambiente marcado por los gritos y la angustia, ya que su padre luchaba contra el alcoholismo, y eso llenaba sus recuerdos de la infancia con pesadillas. Linda a menudo pensaba en el divorcio, pero el miedo a lo desconocido y la dependencia de Frank se lo impedían. Sin embargo, en 1974, después de 9 largos años de sufrimiento, encontró la fuerza para escapar de ese infierno y llevó a sus hijos consigo al dejar a Frank. Ese fue su primer paso hacia la libertad, un deseo ardiente de proporcionar a sus hijos la seguridad y felicidad que tanto habían anhelado. Lo que Linda no sabía en ese momento eran los desafíos que todavía le esperaban, incluido aquel horrible día que se convertiría en la pesadilla de su familia. Tras el divorcio, Linda y sus hijos se mudaron a una casa en 303 North Brunel Parkway, en Lakeland, Florida, una de las ciudades más pobladas del condado de Polk. Era 1981, un lugar donde los negocios florecían y los nuevos barrios residenciales surgían a cada esquina. Las casas eran principalmente dúplex, ideales para familias numerosas, y Lakeland,
con su abundante vegetación y áreas verdes, resultaba muy atractivo. Una de esas casas dúplex era el hogar de la familia Slayton, pero su tiempo allí fue breve. Se sabe que Linda y sus hijos habían llegado a Florida desde Hartselle, Alabama, solo 2 semanas antes de que ocurriera el espeluznante crimen. ¿Acaso Linda había traído consigo, además de sus hijos, las sombras de su pasado? Después del divorcio, Linda comenzó su nueva vida como madre soltera, esforzándose por darles lo mejor a sus hijos. Además, lidiaba con el dilema de ir al trabajo y cumplir con las responsabilidades del hogar. Sin tener un automóvil, sus hijos tenían que caminar a la escuela, o en ocasiones, los vecinos los llevaban. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Linda nunca se rindió, siempre luchando para avanzar y buscar lo mejor para ella y sus pequeños Linda, siempre esforzándose por brindar a sus hijos todo lo que necesitaban. Incluía, además de las actividades escolares, la pasión por el fútbol que compartían sus niños. Sin embargo, llegar al campo de fútbol no era siempre fácil, ya que no contaban con un coche. Por suerte, el entrenador Joe se convirtió en su héroe, llevándolos de casa al estadio y de vuelta a casa con regularidad. Una semana antes de esa fatídica jornada del 4 de septiembre, Linda estaba en pleno ajetreo y trabajo preparando la llegada de su madre, quien se mudaría a vivir con ellos. Linda tenía la esperanza de que la presencia de su madre les ayudaría a mantener el hogar en orden y a crear un ambiente de calidez familiar que tanto anhelaba. La noche del 3 de septiembre, Jeff regresó a casa después de su entrenamiento, sintiéndose un poco desanimado y con el estómago vacío, ya que no había comida en casa. Decidió ir a la casa de su abuela y, al regresar alrededor de las 9:30 de la noche, lo primero que notó al entrar fue que ni su madre ni su hermano estaban allí. Así que, para distraerse, encendió el televisor, pero no logró escapar de sus pensamientos inquietos, especialmente de la discusión que había tenido con su madre el día anterior, lo que lo tenía intranquilo. A pesar de que trató de ahogar esos pensamientos en su mente, al llegar a casa y no encontrar a su familia, una extraña nostalgia comenzó a invadirlo. Normalmente, a esa hora, el hogar estaba lleno de vida, con el aroma de la cena que su madre estaba cocinando en la cocina, mientras su hermano menor, Tim, corría por la casa, buscando la oportunidad de hablar con Jeff. Sin embargo, al darse cuenta de que su hermano no estaba de humor, rápidamente volvía hacia su madre. Estos momentos pequeños y simples se repetían en la víspera del fatal desenlace, hasta que, alrededor de las 11:30 de la noche, el ruido y las risas familiares interrumpieron las reflexiones de Jeff. Finalmente, su madre y su hermano llegaron a casa, lo que hizo que el corazón de Jeff se calmara un poco. Ver a su familia nuevamente le dio tranquilidad, y se acomodó para ver el final de la película que estaba viendo. Durante la cena, Linda comentó que tenía planes de pasar la noche con los vecinos para jugar cartas, pero antes de eso, decidió hacer algunas tareas del hogar. Cuando Tim se fue a la cama, Jeff se quedó ayudando a su madre a lavar los platos, en un gesto de complicidad y amor. Luego, decidió visitar su habitación para disculparse por la pelea que habían tenido antes. Recuerda perfectamente que sus últimas palabras fueron: «Te quiero, mamá. Nos vemos mañana». Si tan solo hubiera sabido que esas palabras serían las últimas que podría decirle a su madre. El 4 de septiembre de 1981 se convirtió en un día trágico en la vida de los hermanos Tim, de 12 años, y Jeff, de 15. Fue en esa horrible jornada que encontraron a su madre, Linda Slayton, muerta en su cama. Linda solo tenía 31 años, y ahora la pregunta quedaba en el aire. ¿Quién podía haber cometido tal acto de brutalidad contra esta madre de 2 niños indefensos? ¿Era alguien que conocían o Linda había sido víctima de un ataque al azar? Después de que Jeff y Tim se fueron a casa de su abuela, llegó a la escena el sargento Edgar Pickett del Departamento de Policía de Lackland, siendo él el primer detective en comenzar la investigación de esta terrible tragedia. Desde su llegada, policías, reporteros y ambulancias se agolpaban frente a la casa, que fue acordonada con cintas amarillas que indicaban escena del crimen, prohibido el paso. El sargento Pickett fue el primero en descubrir una pista crucial en el caso. En la ventana donde faltaba la cortina,
encontró una huella de palma que no pertenecía a la asesinado Linda. Este rastro pudo haber sido una muestra de ADN importante, pero en ese momento la tecnología de pruebas de ADN aún no estaba bien establecida. Para determinar la causa exacta de la muerte de Linda, su cuerpo fue enviado para una autopsia, que reveló moretones en sus hombros, brazos y cuello. La circunstancia de que estuviera medio desnuda sugería una posible violación. Tras una autopsia detallada, se confirmó que Linda había sido golpeada con severidad antes de ser agredida y finalmente estrangulada con una percha de su propio armario. Este aterrador escenario fue el punto de partida de la investigación, pero aún quedaban muchas preguntas por responder en el misterio del asesinato de Linda Slayton. La policía decidió investigar el árbol genealógico de la familia Slayton y el primer sospechoso resultó ser el exmarido de Linda, Frank Slayton. La información sobre él indicaba que era un hombre agresivo y violento, con un historial de abuso hacia su esposa e hijos, mostrando nula preocupación por su familia. No es de sorprender, entonces, que Frank pronto se convirtiera en el principal sospechoso de la policía. Lo detuvieron para interrogarlo, pero pronto quedó claro que él estaba en Alabama la noche del asesinato. Sin embargo, la policía continuó su investigación a pesar de su coartada. La policía no podía descartar a Frank como un posible sospechoso, pero junto a él, había otros en la lista de posibles culpables. El segundo en la lista era el hijo mayor de Linda, Jeff. Justo el día antes del asesinato, él y su madre habían tenido una discusión bastante seria. Según los testigos, la relación entre Linda y Jeff se había vuelto tensa últimamente. Jeff, como el hijo mayor, había sentido todo el peso de haber vivido con un padre abusivo y luego tener que lidiar con una madre que criaba a sus hermanos sola. Las frecuentes peleas eran más que evidentes, pero Jeff siempre intentaba suavizar las cosas y hacer las paces, tal cual lo hizo la noche anterior al asesinato de su madre. Así que, la policía le realizó 2 pruebas de polígrafo a Jeff, y en ambas ocasiones, los resultados fueron negativos, lo que lo eliminó de la lista de sospechosos. En tercer lugar estaba el novio de Linda, un hombre blanco del que no se ha revelado el nombre. Este hombre era un amigo cercano de Linda y pasaba tiempo con sus hijos, pero tras las pruebas de polígrafo, no surgió nada sospechoso y la policía tuvo que descartarlo como sospechoso. Después del funeral de Linda, la familia empezó a adaptarse a la tragedia y trató de devolverle algo de normalidad a la vida de los hermanos. Los chicos regresaron a la escuela y lucharon por suprimir de sus mentes el horrible acontecimiento que había tenido lugar en 303 North Brunel Parkway. Tim, por su parte, continuó asistiendo a las prácticas de fútbol, sintiendo siempre el apoyo de su equipo y sus entrenadores. El entrenador Joe se mantuvo fiel a su promesa de llevar a Tim a casa después de cada práctica. Un mes después de la tragedia, Tim colgó una foto del equipo y del entrenador junto a su cama. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, pero el caso del asesinato de Linda no se resolvió, y los hermanos Slayton tuvieron que aceptar la dura realidad de su nueva vida, donde su madre había sido asesinada y únicamente contaban con el apoyo de sus abuelos, Clarence y Margaret Harris, durante este difícil momento. Habían pasado ya 17 años desde el atroz asesinato de Linda Slayton. Con el pasar del tiempo, los chicos que perdieron a su madre se convirtieron en hombres, llenos de amor y cuidado por sus propias familias. Ambos hermanos formaron sus familias, y Jeff tuvo 2 hijos. Sin embargo, nunca olvidó aquella última noche. No escuché nada en absoluto. Ni siquiera los vecinos reportaron haber oído algo extraño aquella noche. Reflexionaba con agridulce melancolía. Esta carga lo acompañaba en conversaciones con sus seres queridos. A veces, mientras se sentaba frente a la televisión esperando la cena, observando a su esposa moverse por la cocina y a sus hijos jugar a su alrededor, Jeff se encontraba atrapado en recuerdos del pasado, una conexión con su hogar de la infancia y con la última velada que pasó con su madre. Esa sensación inquietante que lo había invadido aquella noche parecía presagiar el horror que cambiaría su vida para siempre. Las voces de sus hijos y su esposa siempre lograban traerlo de regreso a la realidad, pero a pesar de las vidas exitosas que habían construido, nunca dejaron de seguir la investigación y trabajaron incansablemente para mantener vivo el caso de su madre. Regresaban frecuentemente a Lackland, esperando que se presentara alguna novedad en el caso de su madre. En una entrevista,
Tim declaró. No importa cuántos investigadores sean cambiados, siempre les recordamos que estamos esperando encontrar a quien mató a nuestra mamá. La carga es nuestra y no puedo dejarlo ir. En el año 2001, los detectives finalmente encontraron una nueva pista que podría llevar a la solución de este misterio de larga data. En el mismo vecindario donde Linda había sido asesinada, la policía arrestó a un hombre llamado Jimmy Olmer, quien mostraba comportamientos similares a los de Linda, su asesino. Jimmy había sido acusado de intentar asesinar a una niña a la que había tratado de sacar por la ventana de su habitación. La policía comenzó a investigar sus conexiones y coartadas, descubriendo que ya había sido condenado a 80 años de prisión por otros delitos. Para la policía, esto lo convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Para ese entonces, Jimmy ya había fallecido, lo que hacía imposible realizar una prueba de ADN. No obstante, la madre de Jimmy accedió a proporcionar una muestra de su ADN. Desafortunadamente, los resultados no coincidieron con la muestra encontrada en la escena del crimen de Linda. Otra vez, la investigación caía en un callejón sin salida. En 1998, el investigador que estaba a cargo del asesinato de Linda, Edgar Pickett, renunció y fue reemplazado por un nuevo detective, Brad Grace. Grace se puso a investigar y descubrió una muestra de ADN no identificada que había sido recolectada en la escena del crimen en 1981. Decidió enviarla al laboratorio más grande del estado, el Departamento de Policía de Florida, para intentar identificar al asesino de Linda a partir de ese ADN. Para el año 1999, el departamento ya tenía la capacidad de realizar estas pruebas, así que el detective Grace se dispuso a seguir adelante con la investigación. El detective Grace se puso manos a la obra de inmediato. Revisó la lista de sospechosos y decidió que era el momento de recolectar muestras de ADN de cada uno de ellos. Era el año 2001, y tenía la firme confianza de que podría encontrar al verdadero perpetrador a través del ADN. Su primer contacto fueron los hermanos Slayton, a quienes pidió que proporcionaran muestras de ADN para compararlas con las muestras halladas en la escena del crimen. Con gran alivio, los resultados de análisis descartaron por completo a los hermanos como sospechosos. Luego, el detective Grace se dirigió a Frank Slayton, el exmarido de Linda. Después de la muerte de Linda, Frank había reflexionado mucho sobre su vida y estaba intentando vivir de una manera más positiva. Él se ofreció a someterse a la prueba de ADN. Y una vez más, no se encontraron coincidencias. Fue en 2005 cuando Grace decidió enviar las muestras de ADN del perpetrador desconocido al FBI, buscando que este data fuera comparado con la base federal. Estas comparaciones se realizaban de forma regular, pero los resultados eran concluyentes. Pasaron 17 años desde el asesinato de Linda Slayton, y finalmente, el detective Grace se retiró. Fue entonces cuando nuevos detectives, Tammy Adcock y Russell Hurley, asumieron la investigación. Después de otros 3 años de indagar en el caso, Tammy Adcock se enteró de una nueva tecnología de reconocimiento de ADN desarrollada en el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. Así que, decidió enviar una muestra de ADN de la escena del crimen al experto Cecil Moore. Trabajando con una base de datos genealógica y otros documentos, Cecil pudo construir un árbol familiar que lo llevó al sospechoso del asesinato de Linda Slayton. Este momento resultó ser un punto de inflexión en la investigación y dejó a los hermanos Slayton impactados. Resultó que la cara del asesino aparecía en una de las fotos en el cuarto de Tim. Ese hombre resultó ser Joseph Clinton Meigs, conocido también como el entrenador Joe. La policía comenzó a investigar el historial de Meigs y descubrió que había sido acusado anteriormente por gran robo y falsificación de un testamento, aunque no había sido condenado por esos delitos. Sus huellas dactilares y las impresiones de su palma estaban registradas en las bases de datos policiales. Para establecer la culpabilidad de Joseph Meigs, la policía tuvo que obtener una muestra de su ADN sin que él lo supiera. No está muy claro cómo obtuvieron esta información, pero supuestamente la versión oficial establece que la policía recolectó basura de un contenedor en la casa de Meigs y encontró un curita con restos de sangre. Esa muestra fue enviada para su análisis. Mientras tanto, los detectives investigaban el trasfondo del sospechoso. Joseph Meigs había pasado la mayor parte de su vida en la ciudad de Kettman,
que se encuentra a solo 30 minutos de la escena del crimen. Tenía una familia, hijos y nietos. Pasaron 2 semanas antes de que el laboratorio respondiera. El ADN encontrado en la escena del asesinato de Linda coincidió con el ADN de Joseph Meeks, y esa evidencia se convirtió en una pieza clave en el caso. Así que, Joseph Meeks fue arrestado y acusado del asesinato de Linda Slayton. En diciembre de 2019, Joseph fue llevado a la comisaría para ser interrogado. En el momento del asesinato de Linda en 1981, él tenía solo 20 años. En ese entonces, los detectives habían intentado hacerle una entrevista, pero fue por teléfono y no se convirtió en un sospechoso en ese momento. Ahora, después de tantos años de investigación, era imposible que Meeks pudiera negar su participación en el crimen. Según su versión, esa noche él había llegado a la casa de Linda con su consentimiento para tener relaciones sexuales, pero los detectives pusieron en duda su relato. Ellos especulaban que Meeks había estado observando a Linda durante un tiempo, ya que regularmente llevaba a sus hijos a las prácticas de fútbol. Según la teoría de los investigadores, después de que el entrenador dejó a los niños en casa, esperó a que la casa estuviera vacía antes de colarse en la habitación de Linda a través de una ventana. Se escondió en un armario y esperó a que ella estuviera sola. Luego salió de su escondite, golpeó y abusó de Linda, y la estranguló con una percha de su propio armario. Durante el juicio, Joseph Meeks fue hallado culpable de asesinato en primer grado y de violación. La investigación y el juicio finalmente proporcionaron la justicia tan esperada por este crimen horrendo que había permanecido sin resolver durante tantos años. Los hijos de la mujer asesinada seguían en estado de shock, incapaces de comprender qué había motivado a Joseph para matar a su madre. La audiencia en la corte fue muy tensa. Tim y Jeff, los hijos de Linda Slayton, estaban sentados en una banca de espectadores, defendiendo la memoria de su madre. En el centro de atención se encontraba Joseph Clinton Meeks, el entrenador Joe, un hombre que en una ocasión había sido considerado un modelo a seguir y que ahora se hallaba en una jaula acusadora. Su mirada era fría e indiferente, como si nada hubiera sucedido. Tim Slayton, el mayor de los hermanos, miraba al hombre a quien alguna vez respetó, solo para descubrir en él la cara de la maldad. La ira y la indignación ardían en los ojos de Tim, y de pronto se puso de pie, dirigiéndose a Joseph. ¿Por qué? Solo quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Entiende por qué, Doe. ¿Por qué mataste a nuestra madre? ¿Por qué la arrebataste de nuestras vidas? Éramos tan felices, gritó Tim, lleno de agonía y desesperación. Sin embargo, Joseph Meeks solo balbuceó con aire desinteresado. Soy un buen hombre. La familia Slayton nunca recibió una disculpa, ni un gesto de remordimiento de parte de él. Probablemente, ni el propio asesino pudo encontrar las palabras para explicar sus acciones horribles. Para Tim, esto fue un verdadero shock. De niño, había considerado a Coach Joe como un modelo a seguir, como una figura en la que podía confiar. Ahora, al enfrentarse a la dura realidad, se encontraba repleto de preguntas y recuerdos dolorosos. Tras un juicio angustiante, se dictó la sentencia. Joseph Meeks fue condenado a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Como si una pesada losa hubiera caído de los hombros de los hermanos Slayton, sintieron que su madre finalmente había sido vengada. Y aunque los hermanos intentaban consolarse pensando que el asesino pasaría el resto de sus días detrás de las rejas, seguían furiosos al recordar que Joseph había disfrutado de su libertad durante casi 40 años mientras ellos vivieron con la ausencia de su madre. La historia de Linda Slayton, su trágica muerte y los años de investigación han dejado una huella imborrable en sus hijos, Tim y Jeff Slayton, dos hermanos que no solo presenciaron esta tragedia, sino que también se convirtieron en participantes directos de la investigación. Tim recuerda cómo su abuelo siempre les preguntaba cómo iba el caso. Él nunca hacía preguntas específicas, solo quería saber si había algún avance, si había pruebas nuevas. Y Tim, con un suspiro, le decía que las cosas seguían iguales, que no había cambiado nada. Siguió atónito al pensar que el asesino de su madre era un hombre al que había considerado un amigo, alguien a quien respetaba y admiraba. La imagen de él parado detrás de Joseph Meeks permanece grabada en su mente,
recordándole que la vida continúa, pero siempre le pesa la ausencia de su madre. Por otro lado, Jeff, el hermano menor, a menudo reflexiona sobre cómo habría cambiado su vida si su madre hubiera estado viva. Esta tragedia le ha dejado un vacío unbearable en su corazón, un dolor que nada ni nadie puede llenar. A pesar de todas las dificultades y sufrimientos, los hermanos Slayton intentan vivir una vida plena en honor a su madre, Linda Slayton. La visitan con regularidad en su tumba, colocando flores frescas y rezando, deseando que ella sepa que nunca la olvidarán y que seguirán luchando por justicia. La historia de Linda Slayton es una de fortaleza y resistencia increíble, demostrando que incluso después de las pérdidas más horribles, el amor y la memoria de aquellos que se han ido viven en los corazones de los que se quedan. Gracias por estar aquí, amigos. Soy David, y si les gustó lo que escucharon, no olviden suscribirse al canal. Hay muchas historias impactantes que merecen ser contadas.